Buenos días. Tal como se los ofrecí en su momento y dado los tiempos que hemos tenido, más las otras responsabilidades desarrolladas en el aula, nos faltó tiempo para efectos de poder presentar esta temática referente a la organización de la vida social. Por ello, me voy a permitir hacer una breve explicación a efecto de que ustedes la puedan visualizar, escuchar y de esa manera retroalimentar el conocimiento que hemos venido discutiendo en relación a los otros temas, pero que todos, como ya podemos darnos cuenta, están íntimamente vinculados. Vean. Hoy vamos a hablar de la organización de la vida social. Cuando hablamos de la vida social, nos vamos a referir a aquellos aspectos fundamentales de la existencia humana y su organización, los cuales son esenciales para la convivencia y el funcionamiento de la sociedad. Ninguna sociedad, independientemente de su tamaño, de sus valores, de sus tradiciones, puede desarrollar su vida social si no es a través de una organización básica, ¿verdad? Que rija, que establezca ah, los lineamientos generales sobre los cuales sus habitantes van a recrear su existencia diaria. También podemos señalar que en esa lógica, pues la organización de la vida social es un pilar fundamental en la convivencia. También diríamos que es un componente esencial de la experiencia humana. ¿Por qué es esencial? Porque se refiere al conjunto de estructuras, normas, instituciones y prácticas que rigen las interacciones y relaciones entre las personas de una sociedad. Organizar la vida social facilita la convivencia, promueve la cohesión social y la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. Es decir, la sociedad en general se organiza para satisfacer las distintas necesidades de las personas que le conforman. Y por eso hemos hablado en algún momento de las grandes instituciones que son las responsables de enmarcar o socializar a las personas que conforman esa sociedad. No olvidemos que la sociología es el estudio de las relaciones humanas en sociedad. Por lo tanto, esas relaciones humanas se materializan en interacciones diarias. ¿Y cómo? Pues no se hacen a libre albedrío, no se realizan por lo que a mí me surja la forma de quererlo hacer, sino que existen en la sociedad las grandes instituciones como la familia, la educación, la religión, el trabajo, la cultura, ¿verdad? Y en todas esas grandes instituciones vamos interactuando y estableciendo y vamos moldeando la convivencia social diaria. Bueno, en ese sentido, tal como les he mencionado anteriormente, las personas desarrollamos nuestra existencia a través de las grandes instituciones que también se conocen como los agentes de socialización. Y por ejemplo, las instituciones sociales vamos a entenderlas como la familia, la educación, la religión, el gobierno, desempeñan un papel central en la organización de la vida social. ¿Por qué? Porque estas instituciones establecen normas, roles y estructuras que guían nuestro comportamiento y nos proporcionan un marco para la interacción. Vea. Desde que nacemos y empezamos a tener algún sentido de razón, nuestros padres o madres nos dicen no hagas eso, hace tal cosa, etcétera. Y cuando están estableciendo esos parámetros,
nos están señalando las limitaciones y los alcances que vamos a tener en nuestro desenvolvimiento diario, ¿verdad? La educación, pues hay toda una discusión y de una vez por todas debe quedar totalmente claro. La educación nos prepara para el mundo de la vida, para el mundo del trabajo. ¿Qué significa eso? Que la educación nos instruye. Ah, erróneamente se cree que la gran institución de la educación nos educa. No, la educación nos instruye. Es la familia en última instancia la que educa a los niños y niñas para que se puedan desenvolver en el mundo social, ¿verdad? La educación lo que nos proporciona son los créditos necesarios para poder desempeñarnos en el mundo del trabajo. La religión también es una institución que va moldeando nuestras formas de vida. Según el grado de fe que la familia tiene o la práctica de fe, así es y será nuestro comportamiento futuro en relación a la religión. Algunos se declaran agnósticos, otros se declaran católicos, otros testigos de Jehová, etcétera, ¿verdad? Pero, y en cada espacio religioso de esa naturaleza, hay ciertas normas, ciertas conductas, ciertas formas de vestir, ciertas formas de hablar, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, la macro institución que se llama gobierno, ¿verdad? Digo macro, o sea, gran institución, porque es la que en última instancia administra los distintos quehaceres que los seres humanos realizamos en el desarrollo de la convivencia social, ¿verdad? O en la forma en que nos organizamos socialmente hablando. ¿Y por qué es la macroinstitución? Bueno, porque el gobierno tiene la capacidad de crear leyes. Por ejemplo, ¿verdad? El gobierno tiene la capacidad de recaudar impuestos. El gobierno tiene la capacidad y la obligación de redistribuir los impuestos que recolectan en beneficio de toda la sociedad. Es decir, el gobierno trabaja en función del bien común. Eso es el ideal, ¿verdad? En la práctica sabemos que existen conductas de las personas que forman parte de los gobiernos, independientemente de cuál gobierno nos refiramos, que no siempre cumplen esa función, ¿verdad? Estas instituciones nos establecen normas, roles y estructuras, ¿verdad? Si estamos en un grupo religioso, nos establece ciertas normas, ¿verdad? Por ejemplo, tal como ya señalé, la forma de vestir. En la escuela nos establecen las normas que debemos llegar temprano, salir a determinada hora, es decir, nos van poco a poco introyectando el respeto a un concepto que se llama tiempo, ¿verdad? Pero además nos inculcan el amor a la patria, nos hacen cantar el himno nacional, declamar la oración a la bandera, etcétera, etcétera. Es decir, nos van introyectando el sentimiento de pertenencia a lo que se llama la nación salvadoreña. Pero además también hay roles y esos roles, según la posición que ubiquemos en ese espacio, si es en el mundo de la escuela, estudiantes, profesores, directores, administradores, etcétera, ¿verdad? En la familia, padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, etcétera. Ese sería el rol. Y estructuras que guían el comportamiento. Sin duda, las buenas familias, como comúnmente se dice, guían de manera positiva a sus componentes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esas buenas prácticas positivas, tanto en la familia, en la escuela, en la religión, en el trabajo, etcétera, nos van proporcionando un marco para interactuar con nuestros semejantes en el día a día. Las normas y valores son reglas de conducta generalmente aceptadas por la sociedad, mientras que los valores son creencias compartidas,
Las normas sociales son reglas. ¿Ah? Los valores son creencias. ¿Cuál es la norma? En el caso nuestro, por ejemplo, en relación al estudio que debemos hacer en el IPROE. ¿Cuál es una norma social? Por ejemplo, el uso del uniforme diario, la forma en que deben de peinarse para participar de ese grupo. Esas son formas de norma social. ¿Por qué? Porque es una regla que cada uno de ustedes aceptó en el momento que decidió formar parte de la comunidad estudiantil del IPROE. Luego hay normas, otro tipo de normas, como por ejemplo, respetar a las personas, ya sea en familia, en la escuela, es decir, en la sociedad en general. ¿Qué significa respetar? No maltratarlas, no ultrajarlas, mucho menos yéndonos al extremo de quitarles la vida. ¿Verdad? Si uno rompe la norma establecida, uno está sujeto a una sanción. Y por ejemplo, en el caso nuestro, chiquitito y PROE, ¿qué es lo que pasa constantemente cuando alguien rompe la norma? Que está doña Marisol diciéndole, mire, use bien tal cosa, quítese tal cosa, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué ese acto? Bueno, porque no estamos respetando la norma. En cambio, los valores son aquellas creencias compartidas sobre lo que es importante y deseable, ¿verdad? El valor a la vida. Todos tenemos un valor sobre lo que es la vida, lo que significa la vida. El valor de la perseverancia, de la familia, etcétera, ¿verdad? Estos dos elementos pues son fundamentales para efectos de trazar expectativas y límites en las interacciones sociales. Reitero, las normas y valores nos dan ese gran marco de referencia a fin de podernos desenvolver en la sociedad, ¿verdad? La estructura social, cuando hablamos de ello, nos vamos a referir a la forma en que se organizan y jerarquizan los grupos y las instituciones en una sociedad. Esta jerarquía está determinada por la distribución de recursos, poder y estatus en la sociedad. Entre más recursos tiene, entre más poder tiene, mejor será su estatus, ¿vea? Sin duda alguna, los grandes empresarios del país, tal como lo he señalado en varias ocasiones, pues sin duda alguna son parte de la estructura alta en la sociedad, ¿vea? ¿Por qué? Porque su capacidad de recursos les da poder y por lo tanto les da un mejor estatus. Es decir, entonces que las personas que viven con $1 a $3 al día, su capacidad de poder es nulo o muy bajo y por lo tanto su capacidad de recursos también es casi nulo o bajo. Y así está ubicada su posición en el entramado social, es decir, el estatus es muy bajo. ¿Qué significa que estas personas con bajos ingresos, con bajos ingresos, se desenvuelvan en la sociedad? Bueno, que su capacidad de operación es sumamente baja, ¿verdad? Su campo de relaciones es muy limitado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona la organización de la vida social? Pues evidentemente, tal como lo hemos señalado, la sociedad no es estática, la sociedad vive en permanente cambio y la vida social y su organización también va cambiando según se van modificando las condiciones materiales y subjetivas que rodean a esa sociedad. Si hacemos una rápida referencia al aparecimiento de la sociología ya por 1835, podemos decir claramente que la sociedad en estos últimos 190 años ha cambiado radical y sustantivamente, ¿verdad? No es lo mismo andar hoy en un vehículo que andar
hace 150 años con un vehículo tirado por caballo, luego con un motor que con una manivela le daban vuelta, a meter una llave en un llavín y hacer que se encienda la máquina, ¿verdad? O, por ejemplo, todo el movimiento que tenemos hoy en día de las redes sociales, que nos permite globalizar, ¿verdad? Globalizar nuestras relaciones, nuestras comunicaciones, etcétera. El desarrollo técnico científico que hemos alcanzado en la actualidad nos permite llevar una vida más ágil, más eficiente, más económica, diríamos en algunos casos, pues ya no se hace necesario estar viajando constantemente, estar pagando vuelos de avión, hoteles, etcétera, ¿verdad? Para poder desempeñar un trabajo o para poder presentar un estudio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hoy la virtualidad nos permite resolver este tipo de situaciones independientemente de la distancia en la que estemos, ¿verdad? Ah, años atrás, para poder escuchar a un conferencista de mucho quilataje, de muchas capacidades, de muchos créditos académicos, pues había que reservarlo con tiempo, el boleto de avión, el hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Por medio de las plataformas virtuales podemos rápidamente organizar una conferencia, en fin, etcétera. Miren, el mundo ha cambiado y la profundización de ese cambio en la materia de la que estamos hablando o a la cual me refiero, cambió radicalmente a partir de la pandemia del coronavirus el año 2020. ¿Verdad? Hasta entonces las experiencias de virtualización de actividades eran limitadas, pues con la pandemia eso se puso en marcha y hoy en día pues son de las cosas más comunes y corrientes, ¿verdad? En ese sentido, pues, hay que tener claro que la organización de la vida social evoluciona a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales, ¿verdad? Eh, Eh, del mismo modo, ¿verdad? Los movimientos sociales también se transforman, hay cambios en las normas, en los valores, al desafiar las inequidades y promover la igualdad, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también con este aparecimiento de nuevas formas de comunicación, de interacción también, van apareciendo nuevas formas de regulación legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también los seres humanos desarrollan otro tipo de actividades que rompen las normas. Y una de ellas es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la trata de blancas, es decir, con el tráfico de personas, particularmente de mujeres que las involucran en el mundo de la prostitución y fundamentalmente de niñas y niños. Ustedes ven cómo cada cierto tiempo aparecen redadas de personas pedófilas, ajá, que haciendo uso de todo este desarrollo tecnológico, en vez de utilizarlo de manera positiva, lo hacen negativamente y al hacerlo rompen las normas y por lo tanto rompen la parte positiva de la organización de la vida social. Y para ello entonces la vida social se organiza creando leyes para castigar a estas personas. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hablemos hoy sobre la cultura, ¿verdad? Sin duda alguna, un concepto en sociología que tiene mucha riqueza es la cultura. Muchas veces creemos que la cultura es, por ejemplo, escuchar música clásica, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, ir al teatro, saber danza, etcétera, etcétera, ¿verdad?
En realidad la cultura es mucho más que eso, ¿verdad? La cultura, una definición general, podemos plantearla como todo lo que la humanidad produce, es decir, todo lo que los hombres y mujeres producen. Eso en términos generales podemos definir cultura. ¿Por qué? Porque finalmente la cultura no solo es uno de los conceptos más ricos y complejos, ¿verdad?, que como humanidad hemos desarrollado, sino que es también el tejido que da forma a nuestras vidas. Y ese tejido que da forma a nuestras vidas está influenciado por las creencias, los valores, las tradiciones y los comportamientos que tenemos como sociedad y como personas dentro de la sociedad, ¿verdad? A lo largo de la historia, la cultura ha sido una especie de faro que guía a las sociedades y al hacerlo define su identidad y ofrece un lente a través del cual se puede apreciar el mundo, ¿verdad? En el caso de la cultura salvadoreña, por ejemplo, yo estoy convencido de que una obra literaria de Roque Dalton expresa lo que es la salvadoreñidad, ¿verdad? Define el concepto de lo que es ser salvadoreño. Ajá, y cuando dice Roque Dalton en su poema de amor, los tristes más tristes del mundo, los hácelo todo, los cómelo todo, los véndelo todo, los reyes de la página roja, los que lloran borrachos por el himno nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí está más o menos describiendo la forma en que actuamos. Los salvadoreños comemos casi de todo, ¿verdad? Vendemos todo, ¿verdad? Y si no, ojeen, dense en una revisadita por el mercadito, la plaza de mercado de Facebook, pues y ahí van a encontrar de todo, ¿verdad? Cualquier cosa está a la venta que ponemos los salvadoreños. Entonces, eso pues que, que marca pues desde mi perspectiva lo que es la salvadoreñidad, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, ¿verdad? Ajá, los reyes de la página roja, etcétera. Es una forma de identificar a los salvadoreños. En cualquier escenario del mundo que nos encontremos, siempre vamos a encontrar un salvadoreño o salvadoreña, no solo como producto de la búsqueda de mejores derroteros para la vida de cada quien, sino que también como resultado del de la permanente expulsión, perdón, que el sistema económico social salvadoreño hace de su población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema es incapaz de poderle generar empleo decente, salario decente, y por lo tanto, si no tiene acceso a un empleo y salario decente, mucho menos tendrá acceso a una vida digna. Pero eso no significa que salvadoreños y salvadoreñas se olviden de sus raíces, de sus tradiciones, de sus costumbres. En Estados Unidos, por ejemplo, el segundo domingo de agosto celebran el Día del Salvadoreño. ¿Vea? Hay fiestas, carnavales, ruedas, ferias, igual que aquí en El Salvador. ¿Vea? Cada cierto tiempo, o mejor dicho, los salvadoreños regresan no solo a las grandes fiestas de Semana Santa, agosto y Navidad, sino que también regresan con motivo de las fiestas de sus pueblos, de sus lugares de origen, etcétera. Y si ustedes salen a recorrer el país, irán viendo cómo el paisaje va cambiando, a veces grandes mansiones, pequeños palacios, ¿verdad?, que pasan cerrados la mayor parte del tiempo y que solo se abren cuando las personas vienen de regreso. Entonces, eso forma parte de la cultura, ¿verdad? O es parte de ese quehacer que denominamos cultura. La cultura, para efectos de irla definiendo, diríamos que es un concepto multidimensional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abarca múltiples dimensiones que van más allá de las manifestaciones visibles.
como son la música, el arte y la gastronomía, ¿verdad? En su núcleo, la cultura se compone de dos valores: las creencias, las normas y las prácticas que una sociedad comparte, ¿verdad? Esos son los componentes de la cultura: valores, creencias, normas y prácticas. ¿Ah? ¿Cuáles son los valores en la cultura salvadoreña? Bueno, se dice que uno de nuestros valores es que somos trabajadores, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál es la creencia? Bueno, creemos en el CPT, a lo mejor ustedes ya muy pocos creerán, ¿verdad? Pero las generaciones anteriores crecimos creyendo en la carreta chillona, en el viejito, etcétera, pues. ¿Ah? ¿Cuáles son esas normas que compartimos como sociedad? Por ejemplo, el, la parte de las convivencias, pues, o sea, eh, técnicamente todos nos desempeñamos en la vida diaria respetando a las, la propiedad o las pertenencias de las otras personas. ¿Por qué? Porque si nos apropiamos de las pertenencias de otra persona, rompemos la norma, ¿verdad? Y al romperla, entonces hay una ley que castiga ese acto. Luego, las prácticas que una sociedad comparte, pues, sin duda alguna, la sociedad salvadoreña, en su contexto general, tiene prácticas que, por un lado, procuran incluir a la sociedad, pero también en el fondo sus prácticas son excluyentes e inequitativas. ¿Verdad? Más allá de los discursos, una cosa es plantearlo en el discurso y otra cosa son las realidades. ¿Verdad? La negativa a que haya educación sexual reproductiva en las escuelas es el resultado de unos falsos valores. ¿Verdad? ¿Por qué falsos valores? Porque en la realidad, las personas, independientemente de que le enseñen o no les enseñen sobre salud sexual reproductiva, más temprano que tarde incursionan en ese campo. Y entonces hoy tenemos jóvenes a muy temprana edad incurriendo en el campo de la actividad sexual y en más de alguna ocasión, como resultado, con embarazos adolescentes no deseados. Y si ese adolescente pretende abortar o aborta o le pasa un accidente y no comprueba de que fue accidente, entonces el sistema, la organización de la vida social nuestra, dice que ha cometido un homicidio y por eso le condenan a 30 años de cárcel. ¿Ah? Pero la cosa es más grave. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo primero manifiesta o declara que El Salvador reconoce a la persona humana desde el instante mismo de su concepción. ¿Qué significa eso? Que si una joven es violada y es embarazada, no puede abortar. Ajá. ¿Por qué? Porque si aborta está en contra de la Constitución. Y falsamente o hipócritamente, ¿verdad? ¿Ah? Para esa joven está condenada a tener un fruto de un acto que no es de su consentimiento, ¿ah? Y si hace lo contrario, está condenada a ser procesada, enjuiciada, etcétera, etcétera. Pero aquellas personas, y por eso cuando hablamos de estatus y poder, vean, una mejor posición, las personas que están en una mejor posición por A, B, C motivo, cometen una situación de esas, la muchacha o la adolescente sale embarazada, pues de acuerdo a la posición de clase y a los recursos que tiene, perfectamente le buscan un ginecólogo experto en el tema, pagan una buena cantidad y se acabó el problema. O sencillamente la mandan fuera del país, a uno de los países donde se permite el aborto. Ven, ahí hay problemas de moralidad, ¿verdad? O sea, de falsa moralidad. Ahí el valor a la vida como que no tiene mucho respeto. Entonces, el respeto a los valores o la práctica o el ejercicio de los valores
en el desarrollo de la organización de la vida social está determinada en última instancia por la capacidad de recursos, por la posición y por último por el estatus que yo tengo en el seno de esa sociedad, ¿verdad? Estas prácticas son transmitidas de generación en generación, ¿verdad? Y así se va formando una identidad. Y en este caso, nuestras familias se encargan de ir transmitiendo determinados valores, determinadas normas que la sociedad da por aceptadas. Esos valores, esas normas, esas creencias, algunas veces también las se reproducen en el mundo de la escuela, en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. En la medida que las personas van creciendo y van llegando a una etapa adulta y con mayor capacidad de discernimiento, entonces algunos se van desprendiendo de ese tipo de prácticas y otros pues simplemente las refuerzan, como a través de la práctica en las instituciones que ya hemos señalado. Tal como hemos apuntado, ¿verdad? Los componentes de la cultura son valores y creencias y los que son principios fundamentales, ¿verdad? Para una sociedad porque los considera deseables o importantes, ¿verdad? Las creencias son las convicciones que una cultura tiene acerca de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Los valores y las creencias proporcionan la base moral y ética sobre la cual se toman decisiones y se evalúan comportamientos. ¿Verdad? Esta parte última es quizás lo más fundamental del concepto de valor y creencia, que nos proporcionan una base moral y ética y sobre eso tomamos decisiones. ¿Cuál es el valor de estudiar, por ejemplo? Que nos va a permitir tener mejores calificaciones. Pero, por ejemplo, a través de todo este proceso vamos diciendo, mire, no copie, no copie, no copie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay un punto concreto en el sentido, ¿verdad? Que si yo estudio, bueno, estoy tomando la mejor decisión y sobre esa base se van a evaluar mis comportamientos. Si no estudio, recurro a la copia y entonces estoy rompiendo lo que la moral y la ética como estudiante que debo profesar me indica. ¿Cuál es la base moral y ética como estudiante? Que yo debo estudiar para ser competitivo, etcétera, etcétera. Luego, las normas y reglas, ¿verdad? Las normas son reglas sociales que dictan el comportamiento aceptable en una sociedad. Definen lo que es apropiado y lo que no lo es, ¿verdad? ¿Qué es apropiado en la sociedad? Comportarnos decentemente, diríamos, ¿verdad? ¿Y qué es comportarse decentemente? Pues eso está determinado por el valor y creencia de lo que es bueno y malo, en última instancia. En el ejemplo anterior que les ponía de no copiar, pero si uno crece en un contexto de que se viven rompiendo las normas, pues eso es lo más común y corriente. ¿Cuál es la norma? Mire, usted se casa para hasta que la muerte los separe, pero si la práctica social familiar está rodeada de prácticas de infidelidad, entonces lo más común y corriente es que en el seno de esa familia sus miembros practiquen la infidelidad, ¿verdad? O sea, no es algo que nace por casualidad, pues, o cosas parecidas, simplemente esa familia o los miembros de esa familia han crecido, han visto esos ejemplos, etcétera, etcétera. Tal como les decía yo a un grupo de estudiantes en cierta ocasión, bueno, me voy a los Estados Unidos, ¿para qué? Para vivir mejor, para que tengamos un mejor futuro. ¿Por qué? Porque el valor y la creencia que nos han impuesto o introyectado en la sociedad es que entre más trabajo, más gano y tengo mejor vida. Ese es el valor y la creencia. La realidad,
pues es un poquito más complicada, ¿verdad? Es un poquito más complicada que eso. Sin embargo, hoy ya no podemos hablar de la familia tradicional como siempre hemos hablado, ¿verdad? Hoy pues, podemos hablar de la familia compuesta, los tuyos, los míos, los nuestros, ¿verdad? Allí el concepto de valor y creencia sobre la familia se ha ampliado. ¿Y se ha ampliado por qué? Porque la realidad la ha ido imponiendo. Ajá. Entonces es muy común que el papá llega a Estados Unidos, medio llega, se establece y a los meses tiene otra relación y luego tiene hijos, etcétera. Y a los días acá, mira, ¿y por qué no mandas la cuota? ¿Y para qué la voy a mandar si no estás viviendo con el compadre, etcétera? Ven, entonces, con tanto desarrollo tecnológico que hay hoy en día, que hasta un aparato sencillo de poco valor puede tomar un video pequeño, corto, como sea, ¿verdad? Ajá, puede trastocar esas comunicaciones, etcétera. Entonces, este, reitero, las normas y reglas, si bien es cierto que son eh, planteadas, definidas en términos de lo que normalmente es bueno, también es cierto que las personas, por las razones que sea, tienden a romperla, ¿verdad? Tienden a discutirlas, en fin, etcétera, ¿verdad? Y a veces, según el tipo de norma que rompamos, a veces eso implica problemas con la ley. ¿Cuál es la norma? No robar. Si usted roba, sabe que la policía irá detrás de usted, ¿verdad? ¿Cuál es la norma? No consuma drogas. Si usted consume, tarde o temprano, la ley irá por usted, ¿verdad? En el caso de las drogas, pues hay drogas que son permitidas y drogas que no son permitidas. Generalmente las drogas permitidas son el alcohol y el tabaco, ¿verdad? De ahí marihuana, cocaína y otras cosas más, pues eso no, ¿verdad? Y si usted consume marihuana, sin duda alguna, será perseguido por la ley, ¿verdad? El lenguaje, sin duda alguna, el lenguaje es uno de los componentes fundamentales de la cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a través del lenguaje que nos comunicamos. También es a través del lenguaje cómo la sociedad percibe y conceptualiza el mundo. Cada idioma tiene matices y expresiones únicas que reflejan la cultura de origen. En el caso nuestro, que hablamos la lengua española, pues hacemos referencia al origen español, ¿verdad? El lenguaje español, a la lengua española se impuso, anuló nuestras lenguas originarias, que por ejemplo es el náhuatl, etcétera, en el caso de El Salvador, y una nueva cultura, una nueva forma de vida, nuevos valores, nuevas normas, ¿verdad? Nosotros no creíamos en el Dios único, ¿verdad? Nosotros teníamos una cultura religiosa politeísta, no monoteísta, como lo es la religión judeo-cristiana, que creen en Cristo como único Dios salvador del mundo. Nosotros creíamos en la luna, en el dios sol, etcétera, ¿verdad? Para cada cosa teníamos un dios. Por eso se dice, nuestra cultura originaria, de los pueblos de América, tenía una cultura religiosa politeísta, es decir, creíamos en varios dioses. Y habían palabras propias de nuestro idioma que tenían un significado particular, que hasta la fecha muchas o varias palabras de ellas subsisten a pesar de la mezcla que se hicieron con la lengua española. El arte y las expresiones de cultura también son un componente de la cultura, vean. La música, la danza, la literatura, pues, la danza folclórica que se practica en nuestro país, por ejemplo. Una cosa es la danza, por ejemplo, del Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, y otra es la danza del Carbonero,
de don Pancho Lara. Ambas recrean situaciones particulares de sociedades determinadas. La diferencia es que la danza del Lago de los Cisnes, la cultura mundial la adoptó como símbolo universal. ¿Qué tanto ha sido adoptada como símbolo universal el carbonero? No sé, pero no creo que eso esté pasando ni haya pasado. Pero sí, para nosotros representa un símbolo. Escuchamos la música del carbonero e inmediatamente nos identificamos con la salvadoreñidad. Eh, la música, pues, la música va cambiando de generación en generación. Y por ejemplo, hoy pareciera ser que en materia de música popular estamos frente a lo que los mayores llamamos una degradación de la música, ¿verdad? O del concepto de qué es ser músico, ¿verdad? Eh, este, ¿Por qué? Pues ya las expresiones artísticas como el reggaetón y todas esas cosas más, pues evidentemente trastocan la norma, el valor de lo que significa música para algunos. Por ejemplo, ¿verdad? Las costumbres y las tradiciones también son otro componente de la cultura, ¿verdad? He hecho rápidamente señalamientos a ello y en el marco de costumbres y tradiciones son prácticas que se transmiten de una generación a otra. Estos pueden incluir rituales religiosos, celebraciones festivas, ceremonias de paso y mucho más, vean. Por ejemplo, la Semana Santa es un ritual religioso, ¿verdad? ¿Cuánta gente no forma parte de las cofradías, de los grupos eclesiales que trabajan en la Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué significa cargar una urna con un santo, etcétera, etcétera? Para los católicos representa un acto de mucha fe en el contexto de su ritual religioso. Para las personas evangélicas dicen, bueno, qué tontos son cargando un palo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguir eso? ¿Cómo administrar esas diferencias? Bueno, se administra a través de las normas de convivencia, a través de la forma de la organización social que hemos hecho referencia al inicio. Nosotros tenemos la forma de celebrar una fiesta particular, es la fiesta de agosto, que es una especie de fiesta nacional, pero de ahí en cada pueblo, en cada localidad, existen formas particulares de celebración festiva, ¿verdad? De cada localidad. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, tenemos una celebración cuasi universal, digo cuasi porque no todos los pueblos del mundo la celebran al mismo tiempo, que es la Navidad y el Año Nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos, según el calendario gregoriano, 24 y 31 de diciembre, pero por ejemplo los chinos que se mueven con otro tipo de calendario van a celebrar el Año Nuevo allá por agosto, ¿cómo es? Por enero, finales de enero, febrero, ¿verdad? De cada año. Ajá. En esos países la Navidad, por ejemplo, no existe oficialmente como una actividad festiva. ¿Ah? Más de algunas personas, pues el mercado es indetenible, ¿verdad? Y el mercado va promocionando, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna, hoy en China o Japón, por ejemplo, deben de haber más familias o más personas que practiquen la Navidad, pero no es una fiesta festiva como la celebramos en esta parte del mundo, por ejemplo. ¿Por qué es importante la cultura? Bueno, porque desempeña un papel vital en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Es importante porque nos genera una identidad, nos marca un punto de referencia, un punto de partida, un punto de llegada, etcétera, ¿verdad? Donde estemos, en donde estemos, en el caso de los salvadoreños, por ejemplo, si escuchamos el himno nacional, inmediatamente nos identificamos y nos alineamos con ese pensamiento, con ese sentimiento de salvadoreñidad. Y tal como lo describe Roque Dalton,
los borrachos, los salvadoreños que lloran borrachos por el himno nacional en las gradas de California, por ejemplo, ¿verdad? Identidad y pertenencia. La cultura proporciona un sentido de identidad y pertenencia. ¿Por qué? Porque nos identifica, ¿ah? Nos identifica como cultura y además nos encuentra un significado en las tradiciones y los valores culturales. Hay determinadas particularidades que más allá de toda la disque modernidad en la que estamos inmersos, en la globalización, etcétera, etcétera, y todo el desarrollo técnico científico y todo lo que ustedes quieran con TikTok y todas esas cosas más, pero ahí hay elementos. Y por ejemplo, un ejemplo no tanto de contexto, pero que ilustra el tema, Yajaira, ¿verdad? Yajaira no baila música hindú, ¿verdad? Ella baila una cumbia salvadoreña, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en términos musicales, uno de los ritmos musicales que identifica a las y los salvadoreños es la cumbia, ¿verdad? Aunque la cumbia no sea un concepto estrictamente salvadoreño, pues colombiano, mexicano, o sea, pero en el contexto regional, la cumbia sí forma parte de la identidad cultural de los pueblos mesoamericanos y una parte de los pueblos del sur del continente. ¿Ah? Ven, entonces así se va creando esa identidad, esa pertenencia que la genera la cultura. Por eso es importante todas aquellas acciones que vayan en función de promover y consolidar la cultura al interior de una sociedad. La comunicación y la comprensión. La cultura sin duda alguna influye en cómo nos comunicamos y entendemos, ¿verdad? A través de la cultura aprendemos a conocer y respetar las diferencias, ¿verdad? Que son esenciales para la convivencia en una sociedad, sobre todo globalizada como hoy en día. Por medio de la cultura también se establece la coordinación social, que implica el establecimiento de reglas y normas que guían la interacción social, proporcionan un marco común para la cooperación y la coordinación en una sociedad. Hay una expresión creativa, ¿verdad? La cultura es parte de todos esos esfuerzos de creación de las personas, etc. ¿Cómo evoluciona la cultura? Pues al igual que todas las cosas de la vida en sociedad, la cultura no es estática, perdón. Esta evoluciona y evoluciona como resultado de los cambios sociales, tecnológicos y políticos. Se influencian mutuamente y se adaptan a las nuevas realidades. Ajá. Hoy en muchas partes del Salvador, por ejemplo, sin duda la cultura familiar ha cambiado, ¿ve? Y cambia drásticamente cuando vienen los parientes del norte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos traen otras formas de vida, otras prácticas de vida, otros conocimientos que al entrelazarse con la realidad que circunda, con la tradición nuestra, pues no deja de chocar en algún momento. Imagínense ustedes los niñitos que traen, que vienen acostumbrados a aire acondicionado, calefacción, inodoros, etcétera, tal como operan en Estados Unidos, y de repente se encuentran con una realidad total y abismalmente distinta en el cantón, en el pueblo, ¿ah? Con una serie de limitaciones, pues eso genera un choque, ¿verdad? Pero en ese choque se van construyendo y desconstruyendo y se van creando nuevas realidades. Eso es cultura en última instancia, ¿verdad? Y a través de ello, pues se van generando los procesos de cambio y se van enfrentando los desafíos y los conflictos, ¿ah? Que se crean en ese contraste, perdón, de los grupos culturales. Porque sin duda los valores y las creencias de ambas sociedades, al, 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 al unirse, pues, generan un conflicto, ajá, que solo es posible superar
desavenencias a través de lo que llamamos familia, ¿verdad? En ese contexto, pues la cultura es un aspecto intrínseco y vibrante de la experiencia humana. Reconocer y valorar la diversidad cultural es esencial en una sociedad globalizada. La cultura es un tesoro compartido que enriquece nuestras vidas y nos conecta con la riqueza y las experiencias de otras